entonces para analizar el coeficiente de correlación vamos a, en la columna número 1, vamos a generar un número aleatorio, una base de datos de 50 números aleatorios. Entonces acá en calculadora nos vamos a aleatorios y vamos a generar 50 números aleatorios con una distribución normal. Entonces damos aquí 50 y lo vamos a almacenar en esta columna. Lo vamos a almacenar en la columna 1, que lo vamos a llamar valores de X. Aquí nos está generando los 50 valores aleatorios con una distribución normal. En la columna número 2 vamos a elevar esa primera columna, que la llamamos X, la vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a escribir la X la vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos vamos aquí nuevamente a calculadora y vamos a generar 50 datos, perdón, nos vamos a almacenar en la variable, almacenar el resultado en la variable x2, y que vamos a hacer que los valores que tenemos en la columna 1 lo multiplique por sí mismo. Entonces vamos a hacer que a esto lo va a multiplicar por ella misma. La vamos a aceptar y nos convierte la columna en la siguiente columna. Vamos a decir que 15 le restamos X. Nuevamente nos vamos a calculadora, es donde la vamos a almacenar, y le vamos a decir que almacenar en la variable 15 menos X, y que vamos a hacer que a 15 le vamos a restar lo que tengamos en X. En el siguiente columna vamos a generar un valor aleatorio que vamos a llamar Y, y ese valor aleatorio también va a tener una distribución normal y van a ser 50 datos. Entonces nos vamos a calculadora y nos vamos a datos aleatorios, vamos a generar unos datos con una distribución normal y van a ser 50 datos y lo vamos a llamar Y, y nos está generando los valores. En la siguiente columna vamos a suponer que vamos a decir que a X le vamos a sumar 5, y le vamos a restar el valor de Y. Entonces nuevamente nos vamos a calculadora y vamos a almacenar eso en la variable X más 5 menos Y. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la expresión, los valores que tenemos en X, le vamos a sumar 5 y le vamos a restar el valor que tengamos en Y. Le damos a aceptar y nos convierte. Ya tenemos en esta columna que los datos van a ser el resultado de lo que tenemos en la columna de X más 5 y le vamos a restar lo que tenemos. Bueno, en la columna 6 vamos a ingresar una que va a ser los valores que tengo en X más 1. Entonces, bueno, nuevamente calculadora, nos vamos a calculadora, voy a decir que me van a almacenar los resultados en variable X más 1, y que va a hacer que a lo que tengo en X, en la columna en X, le voy a sumar 1 y lo voy a hacer. Bueno, entonces para mirar las gráficas de todos estos datos que tenemos en las columnas, me voy a gráficas de dispersión. Aquí lo voy a hacer como simple. Eso es para mirar cuál va a ser la distribución que van a tener todos esos puntos en las gráficas. Le voy a aceptar. Aquí en las variables X le voy a poner los valores que tengo en C1, y en las variables Y voy a colocar las demás variables, y le voy a decir que me haga múltiples gráficas. Aquí me va a aparecer que si me lo hace en gráficas separadas, yo quiero que me lo haga en paneles separados de la misma gráfica, y le voy a aceptar. Aquí lo amplío y aquí me van a dar de todas estas X a la 2, así que con respecto a X, entonces aquí con respecto a X a la 2 me va a dar como una parábola. Aquí en X más 1 me va a dar casi una recta con pendiente positiva. Aquí 15 menos X me da una recta con pendiente negativo. Aquí hay uno de los puntos están muy dispersos,
y aquí estos puntos en X con respecto a X más 5 menos Y vemos que también son dispersos, pero tienden como a una especie de tienden como a tener una pendiente positiva. Entonces en esta gráfica de X con respecto a X más 1 vemos que la tendencia de los puntos es a generar una línea recta con pendiente positiva, o sea, la correlación que existe es más o menos 1. El coeficiente de correlación tiende los valores tienden a ser de menos 1 a 1. Cuando la correlación forma una línea perfecta, como en este caso, que los puntos están muy juntos uno con el otro, aquí podemos decir que el coeficiente va a ser igual a 1. En esta gráfica de X versus 15 menos X, la correlación es menos 1, ya que a medida que aumentan los valores en X, disminuyen los valores en X menos 15 menos X. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica, la correlación es más 1 y se puede ver que a medida que aumentan los valores en X, también aumentan los valores en X más 1, o sea que la relación es directamente proporcional. En esta gráfica donde están muy dispersos, me estoy refiriendo a la gráfica de X con respecto a Y, están muy dispersos los puntos, puesto que obviamente es el resultado de la relación entre números aleatorios en X y números aleatorios en Y. Aquí la correlación o el coeficiente de correlación pues puede ser más o menos 0, puesto que no están muy relacionados los puntos. En esta otra gráfica donde X lo estamos relacionando con X más 5 menos Y, vemos que hay menos dispersión entre los puntos y puede existir una recta que va a pasar por los puntos y esa recta puede dividir los dos extremos de los puntos en partes equidistantes. Entonces la correlación aquí puede tender no a 1 como en este caso, los datos son directamente proporcionales, sino pues puede ser 0 punto y algo. Ahorita se verá cuando se calcule el coeficiente de correlación con el minitab. Bueno, entonces vamos a minimizar acá y vamos a calcular el coeficiente de correlación. Nos vamos para estadísticas, vamos a estadísticas básicas y aquí en estadísticas básicas está correlación. ¿Qué vamos a correlacionar? Vamos a correlacionar todas estas variables. Variable X con esta y vamos a decir que nos muestre cuando nos da el coeficiente de correlación, que nos muestre también el p-value o los valores de P. Entonces le vamos a aceptar y aquí nos va a generar, aquí el sistema nos genera una matriz donde nos dice que para X, los valores de X, y me los va a relacionar con X al cuadrado, X más 1, aquí están todos los datos que almacenamos en las columnas y también nos va a decir la relación que hay entre X a la 2 y con X más 1, con 15 menos X, con Y, pero nos va a interesar es esta primera columna donde nos va a relacionar a X con los valores de X con los valores de las otras columnas. Entonces nos da dos valores, el primero es la correlación, este es el coeficiente de correlación y el segundo es el valor de P. Entonces miramos, por ejemplo, a ver, vamos nuevamente a mostrar los gráficos y vamos a decir como para X al cuadrado, para X a la 2 con respecto a X, que sería este valor, vemos que la correlación es negativa, pero aquí en este momento nos da una correlación, pero miramos que eso es una parábola, es real, es decir, no es lineal. En el segundo X con respecto a X más 1, nosotros habíamos dicho, se había dicho anteriormente que era casi una línea recta, o sea que el coeficiente de correlación iba a dar exactamente 1. Aquí vemos que el coeficiente de correlación fue 1, como se predijo anteriormente. Aquí en esta, como habíamos dicho antes, el coeficiente de correlación iba a ser menos 1, puesto que iba a ser a medida que aumentan los datos en una disminuían en el otro,
y nos da que el coeficiente de correlación de x con respecto a 15 menos x es menos 1. Acá en este otro valor de x con respecto a y nos da un coeficiente de correlación de menos 0.35 y aquí en este otro nos da un coeficiente de correlación de 0.689. Aquí hay menos dispersión, aquí hay más dispersión, aquí el coeficiente de correlación es más aproximado a 1 que en esta otra gráfica. Bueno, entonces minimizamos acá y vamos a analizar qué es lo que nos dice el p-valor. El p-value o el p-valor que está determinado por este segundo número nos dice qué tan correlacionados están los valores que se están analizando. Si por ejemplo el p-value o el p-valor es menor a 0.05, nos dice que se puede creer en la correlación, es decir, que la correlación es significativa, o sea que los valores se relacionan. En este caso aquí en x más 1 no existe p-value, en x con respecto a y el p-value es 0.809. Ese p-value es mayor a 0.05. Cuando es mayor que 0.05 es una correlación que no es significativa, o sea que los datos no están correlacionados y obviamente no están correlacionados puesto que fueron generados aleatoriamente. Lo mismo sucede aquí en x más 5 menos y, el p-value es igual a 0, o sea que realmente los valores son significativos y hay una correlación. Sí existe correlación puesto que 0 es menor que 0.05. Entonces, resumiendo, cuando el p-value es menor que 0.05, sí se puede creer que hay una correlación, que los datos están correlacionados. Si p es mayor que 0.05, es una correlación que no es significativa, o sea que no existe correlación en los datos. El p-value o también se llama, pues es llamado el coeficiente coeficiente de correlación de Pearson o valor de P, y este p-value lo que me dice es que lo que quiere decir es si hay correlación lineal. Entonces, si nosotros miramos nuevamente las gráficas, vemos aquí la relación de x con x al cuadrado, vemos que tiene un coeficiente de Pearson de 0.362, pero esto no es una relación lineal, obviamente es una relación parabólica. Bueno, entonces para hallar la regresión lineal simple, pues vamos a hacer uso de otra base de datos. Ahora, ¿qué hago? Yo me voy a graficar, voy gráfico de dispersión, le voy a decir simple y lo voy a aceptar. Acá ¿cuál va a ser mi variable de respuesta? Va a ser el peso. En la y voy a poner el peso. Borro todo esto. Aquí en la variable de respuesta voy a colocar el peso en kilogramos. Y aquí en esta otra voy a colocar la estatura en centímetros. Y le voy a aceptar. Aquí me va a generar una gráfica de dispersión donde los puntos pues obviamente están, miremos la relación que hay entre el peso y la estatura, vemos que es ya teniendo aquí la gráfica de dispersión, ahora vamos a calcular la correlación. Vamos para datos, a ver, calcular estadísticos, estadísticas básicas y correlación. Vamos a calcular la correlación entre el peso y la altura. Aquí nos da una correlación de 0.786, es decir, hay correlación, y el valor p-value va a ser de 0. Eso equivale a que es menor a 0, 0 es menor que 0.05. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se puede creer la correlación, o sea que los datos, la correlación es significativa. Vamos a pedirle a Minitab que nos halle una ecuación que me relacione el peso como variable en y, o sea la variable de respuesta, y la altura, que va a ser nuestra variable explicativa. Entonces aquí en asistente le vamos a decir regresión,
y él nos genera este cuadro. Aquí nos dice por ejemplo que para la regresión simple yo tengo que seleccionar, obviamente van a ser variables continuas. Y para mí va a ser el peso, entonces selecciona el peso en kilogramos, y la variable respuesta para mí va a ser, la variable explicativa, perdón, va a ser la Y, que va a ser la estatura en centímetros. Entonces aquí me está diciendo que yo puedo seleccionar una regresión lineal, cuadrática, o decirle al programa que elija por mí. En este caso yo le voy a decir, no le voy a decir que sea lineal, sino que elija por mí el programa. Y él en este momento me está generando ciertos datos, me está arrojando, por ejemplo, me está diciendo que la regresión en peso en kilogramos de estatura en centímetros. Este es un informe resumen donde nos dice que si es que la relación entre peso en kilogramos y estatura en centímetros es estadísticamente significativa, porque P es menor que 0.05. Aquí me está diciendo que P es 0.001. Me está diciendo también que el modelo de regresión puede explicar el 61.73% de la variación en peso en kilogramos. Con los datos que yo tengo, puedo determinar en un 61.73% la relación que hay entre el peso y la altura. Aquí me está generando la línea, la regresión lineal es una línea que me está generando entre esos datos, y me está diciendo que esa línea recta va a responder a esta ecuación. Va a tener un B sub 0 que va a ser de menos 92.33, y me va a decir que el B sub 1 va a tener un valor de 0.9030. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, para una altura, para un peso específico, si yo quiero encontrar un peso para una altura, el valor de la X reemplazarlo, y ya me va a dar el peso correspondiente a la altura que yo elija. Y en esta tarjeta de informe me está diciendo que su muestra es lo suficientemente grande, por supuesto que n es igual a 91, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Hay 4 puntos de datos que tienen residuos, aquí lo estamos viendo, aquí están los residuales, están diciendo que tiene 4 residuales, o sea, 4 valores que están alejados como de la media, podría decir. Estos pues son los datos que me arroja el modelo para una regresión lineal. Sí.